Entonces, pues cuando al principio eran tan pues la actitud va cambiando y se van haciendo más, intolerantes, ¿no?, con el tiempo. O sea que esta lectura longitudinal que esperamos poder hacer, pues nos será muy clarificadora. Sí. Luego, en cuanto a los datos también de juventud que presenta la INJUVE, creo que el informe es del 2020, por ejemplo. Esto sí que lo hemos recogido en el informe. En cuanto a esta identificación con el feminismo, tenemos un boom en el caso de la juventud. Mujeres y hombres jóvenes muy a favor de la igualdad y mujeres específicamente muy a favor e identificadas personalmente con el feminismo. Ahora, lo que comentaba antes la compañera, decir es muy bonito, ¿no? Y está bien pues, hacer estudios que digamos, bueno, ¿qué pasará dentro de unos años? O ahora mismo incluso, ¿qué está pasando? ¿Qué hay detrás de esa etiqueta? ¿Con qué nos estamos quedando? ¿Qué mujeres son las que se están identificando como feministas y para qué les está sirviendo? ¿Les está sirviendo para esa identificación efectivamente de experiencias de discriminación sexista? Que, por cierto, antes al contestar he dicho disfrutemos del feminismo y disfrutemos de la percepción del sexismo y luego lo pensé y he dicho qué mal ha quedado esto, pero bueno, disfrutemos de que lo percibimos y que por tanto podemos identificarlo como primer paso. Así que eso, ojalá estos datos sobre juventud quieran decir que sí, que estamos en el buen camino, pero es un inicio muy inicial. Hay que trabajar mucho más y efectivamente habría que hacer investigaciones más centradas para indagar más en qué está pasando, en investigaciones más de fondo. Es que ricasco. Solo un pequeño aporte, que no solo más centradas, que también, sino que este estudio se ha hecho en mediados de 2020. Yo creo que necesitamos esa evolución también en porque yo creo que si hacemos el estudio ahora, hay algunas percepciones que iban a cambiar. Por ejemplo, con el colectivo LGTBI, con lo que hemos vivido, si lo hiciéramos ahora, yo estoy segura que iba a haber percepciones que iban a cambiar, ¿no? Entonces necesitamos también esa trayectoria, porque las cosas pasan, las fotos pasan en un contexto determinado. Y el contexto en el que se ha hecho esta encuesta, con una pandemia y es el que es. Entonces, cuando tengamos ya varios estudios ¿no?, con lo largo del tiempo, yo creo que nos va a afianzar algunos focos de alerta y nos va a sacar otros, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es interesante eso, también esa visión, no solo en relación con otros estudios, como decía Javi, sino también la evolución de ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea, la foto fija, el problema que tienen las encuestas es precisamente esa, que no están vivas, no se mueven. Realizamos una foto fija de un momento, y además, como dices, un momento complicado de la historia humana. Y efectivamente habrá que ver si cuando dentro de unos años volvemos a realizar esta investigación, si lo que está ocurriendo hoy, ¿no?, toda esta oleada en contra de las agresiones homófobas se ha calado en la sociedad, se ha calado en el discurso, se mantiene, a ver si cuando lo recogemos dentro de 2 años sigue ahí o ha evolucionado o cuál es, o realmente es uno de los temas de la agenda, lo hemos eliminado. Desde luego yo creo que ahí tenemos margen de actuación, ¿no? Ahí tenemos también capacidad de sensibilización desde diferentes focos, ya sea el institucional, el académico, el tercer sector. Pero bueno, también por eso nos parecía interesante identificar, ¿no?, dónde están los espacios en los que tenemos que trabajar. Pero desde luego sí, o sea, como herramienta a nivel longitudinal, o sea, me parece fantástica, la verdad. Bueno, ¿qué voy a decir yo? Claro, pero me parece extraordinaria. Pues bueno, si no hay ninguna pregunta más, podemos hacer una pausa, ¿no?, un descansito. No sé cuánto marcaba en el Itaragua. ¿Media horita o...? Sí, vale, pues estamos en media horita con Pepe Oleaga, que nos hace su presentación. Eskerrik asko, Oyer, por la gestión del micrófono.